Muy buenas noches. Tras un larguísimo historial de litigios de casi 80 años, se dio a conocer finalmente hoy el fallo de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas en La Haya sobre el conflicto entre Colombia y Nicaragua por el control territorial marítimo que rodea el archipiélago de San Andrés y Providencia. Nuestro invitado de esa noche es el doctor Manuel José Cepeda, quien fue uno de los agentes negociadores de Colombia que abrió el camino, digamos, del triunfo final. Para resumir, Colombia hoy ganó todo y Nicaragua hoy perdió todo. Doctor Cepeda, muy buenas noches, muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, Yamid, gracias por la invitación. ¿Qué fue lo que pasó hoy exactamente? Hoy la Corte Internacional de Justicia le dio la razón a Colombia en todo, porque Colombia le pidió a la Corte que antes de hacer una delimitación como lo pedía Nicaragua, había que resolver una cuestión jurídica. Y la cuestión jurídica se resume en esta pregunta: ¿puede la plataforma continental alegada por Nicaragua invadir la zona económica exclusiva de 200 millas que tiene Colombia? Y hoy la Corte dijo, no puede invadirla. Por lo tanto, la plataforma continental de Nicaragua no vamos a mirarla ni siquiera, no vamos a entrar siquiera a mirar si tiene o no tiene plataforma continental. Porque así la tuviera, Colombia gana porque tiene mejores derechos. Es un triunfo contundente y absoluto. Digámoslo de otra manera, doctor Manuel José, o mejor dicho, interpretando lo que usted acaba de decir, la discusión de hoy no era limítrofe, sino jurídica, y el fallo fue íntegramente a favor jurídicamente de Colombia. Exactamente. La estrategia de Colombia fue transformar el caso. Nicaragua decía, como usted muy bien lo nota, Yamid, esta es una controversia limítrofe. Y Colombia le dijo, no, 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 esta es una controversia primero jurídica. Resolvamos primero la premisa jurídica. Y la Corte dijo, pues sí, Colombia tiene razón. La premisa jurídica hay que aclararla, y se aclaró en favor de Colombia. Sí. Sobre el mapa, doctor Cepeda, ¿qué era a lo que aspiraba Nicaragua con su demanda que hoy perdió? Nicaragua aspiraba a que desde la costa de Nicaragua se dijera que había una plataforma continental que se extendía, pasaba por todo esto y llegaba prácticamente hasta acá. Después modificó un poco su pretensión y dijo, llega hasta acá. O sea, Nicaragua quería quedarse con todo el Caribe, ya en plataforma continental. Entonces, como se puede ver, esa plataforma se habría metido en las 200 millas de Colombia, que van hasta acá, y como el archipiélago también tiene 200 millas, pues se habría metido en las 200 millas del archipiélago que llegan hasta por acá. Entonces la Corte dijo, es imposible que Nicaragua pretenda meterse en las 200 millas del archipiélago y luego meterse en las 200 millas del continente. Cerrado el caso. Porque chocaban las dos plataformas. Porque prevalecen los derechos de zona económica exclusiva. Es decir, en las 200 millas hay zona económica exclusiva y aquí hay zona económica exclusiva de Colombia. Y la zona económica exclusiva le gana a la plataforma continental extendida. Es decir, podría decirse, doctor Cepeda, que Colombia ganó todo y Nicaragua no ganó nada. Exactamente. Es la primera vez que sucede algo así. La primera vez que Colombia gana 100%, que gana todo. Ahora, perdimos, sí, parte de mar, ¿no? En el 2012. En el segundo fallo. Oh. Claro, entonces en el primer fallo de 2012. Entonces miremos en el mapa. Miremos el mapa de 2012. Exactamente. Entonces, en lo que ocurrió en el 2012, había dos grandes preguntas. Nicaragua pretendía que las islas de San Andrés y Providencia, Santa Catalina y los Cayos eran de Nicaragua.
Colombia dijo, pues no, Colombia ha ejercido soberanía. Esas islas son de Colombia. Y la Corte le dio la razón a Colombia en que el archipiélago es de Colombia, ejerce soberanía sobre el archipiélago. Pero Nicaragua también planteó una delimitación marítima y dijo, bueno, pero el mar que está alrededor del archipiélago, sí es de Nicaragua, o sea, la zona económica exclusiva Zona económica, no soberanía. No soberanía, son derechos económicos. Zona económica exclusiva. Para pescar y explorar. Exactamente, para pescar y explorar. Entonces, Nicaragua dijo, bueno, mis 200 millas de zona económica exclusiva llegan hasta acá, asígnemelas. Y la Corte dijo, sí, la zona económica exclusiva sí se la asigno a Nicaragua. Entonces Nicaragua ganó, digamos, en ese fallo, esta agua que está por fuera sí. de este gráfico, digamos, acá. Eso es lo que ganó en 2012. Ganó mar territorial. Ganó zona económica exclusiva. Zona económica. Sí, y mar territorial, en cambio, se lo reconoció a estos cayos. Entonces, aquí está Quitasueño. Este círculo refleja el mar territorial de Quitasueño. Lo ganó Colombia. Aquí está Serrana. Este círculo es el mar territorial. También lo ganó Colombia. También lo ganó Colombia. Ahí. Serrana, Serranilla, Quitasueño. Y las islas San Andrés, Providencia, sí. Santa Catalina. Todo esto es zona económica exclusiva y mar territorial de Colombia. Sí. Luego vino el otro fallo, que es el del año pasado. El tercer mapa. Exacto. Entonces, el año pasado salió el fallo de abril de 2022. Ahí Colombia había tomado una decisión, que fue la de crear lo que se ve acá. Es una zona contigua integral, porque con los enclaves había quedado fraccionado el archipiélago. Eso le causaba un perjuicio gravísimo a los raizales. Lo que usted está señalando son San Andrés. Exacto, esto es San Andrés, Providencia, Roncador, Serrana, Quitasueño. Y este círculo que está acá, grande, es la zona contigua, es otra noción. Hay mar territorial, 12 millas náuticas, desde el límite del borde. Sí. Luego, zona contigua, que son 12 millas náuticas más después del mar territorial. Y luego zona económica exclusiva, que son 200 millas. Entonces Colombia dijo, bueno, aquí tenemos mar territorial, pero también podemos tener zona contigua a ese mar territorial. Y con un decreto dictado ante el gobierno del presidente Santos, se creó esta zona contigua. Entonces Nicaragua dijo, un momento, esa zona contigua está en aguas adjudicadas a Nicaragua en 2012. Colombia no puede tener una zona contigua porque está, por así decirlo, recuperando espacios y reintegrando el archipiélago. La Corte dijo, Colombia sí puede tener zona contigua. Entonces ahí se recuperó una semblanza de integración del archipiélago. Eso es bueno para los raizales que pueden navegar. Y como lo anotó el presidente Duque en su discurso del año 2022, aquí le fue bien a Colombia en ese tema. Pero entonces, doctor Cepeda, con el mapa, por favor. Sí. ¿Cuáles fueron los 70.000 kilómetros que Colombia perdió de mar? Esos serían los que están por fuera acá. Mire, sería esto, daría la vuelta acá y daría hasta acá. Y luego aquí estaban otras porciones de mar. Pero como ahora tenemos la zona contigua encima de esa zona económica exclusiva adjudicada a Nicaragua, Colombia tiene nuevos derechos ahí, tiene derechos que puede ejercer. Y en el 2022 también pasó algo muy importante. Nicaragua le pidió a la Corte que mantuviera abierto el caso porque Colombia seguía violando los derechos de Nicaragua. Y la Corte dijo, no, ni condeno a Colombia, ni mantengo abierto el caso. Esto se cierra. Entonces se cerró una parte en 2022 y hoy se cerró la otra parte que quedaba pendiente. Pero de todas maneras, doctor Cepeda, para reconocer, cumplir, acatar el fallo donde la Corte le reconoce a Nicaragua los 70.000 kilómetros de mar, hay que firmar un tratado. Claro, eso es muy importante porque Colombia necesita un tratado para modificar sus límites según la Constitución. Nicaragua en el fallo de 2022 le pidió a la Corte que
no aceptara esa tesis de Colombia. Pero la Corte rechazó esa pretensión de Nicaragua y reconoció que a veces los países necesitan tratados para fijar sus límites. Así sucede con Estados Unidos, con Inglaterra, con Francia, con Australia, con Nueva Zelanda. Pues también Colombia necesita un tratado para fijar sus límites. Eso no significa que Colombia esté desconociendo el fallo de la Corte. Lo que está diciendo es, para poder incorporar ese fallo, necesita un tratado. Entonces, es una posición también respetuosa con la Corte. Tampoco es que Colombia está diciendo, yo invoco mi Constitución para desconocer los derechos de otros estados. No, estamos diciendo, respetamos que Nicaragua puede ejercer pesca acá, puede ejercer pesca, pero para los límites necesitamos un tratado. ¿Qué es lo que está ahí en azul fuerte? Aquí está, exacto, esta es la zona, y esto que está en azul fuerte es la zona contigua integral de Colombia, que fue respaldada por la Corte en 2022. Y lo que está aquí es donde Nicaragua puede pescar y realizar actividades. Ahora, es muy importante, perdón, mi amigo, Nicaragua dijo, pero es que yo quiero hacer exploración y explotación de hidrocarburos ahí. No puede. Y Colombia ha declarado una reserva Sea Flower, Ah. que es muy importante, es una protección ambiental y obviamente está excluido hacer exploración y explotación de hidrocarburos en una reserva ambiental. Pero de todas maneras, doctor Cepeda, lo único que Colombia perdió sí, pues fue mar, no plataforma, sino mar para pesca y exploración, prácticamente en la costa de Nicaragua. En la costa de Nicaragua exactamente, y hacia aquí también, digamos, hacia aquí un poquito y hacia aquí un poquito. Ese fue el segundo fallo. Ese es el uno, el fallo 1 fue ese. El fallo 1, el de 2012 fue esto. El segundo fallo es Colombia pone encima de la zona económica exclusiva de Nicaragua y recupera ese espacio, por decirlo así. Pero es indispensable, doctor Cepeda, para terminar definitivamente el conflicto, firmar el tratado. Ahora queda todo a la vía diplomática. La solución definitiva hacia el futuro es la vía diplomática. Un diálogo entre Colombia y Nicaragua para firmar un tratado. Firmar un tratado, hacer acuerdos de pesca, buscar fórmulas, puede ser multilateral, bilateral, ya le corresponde al respectivo gobierno proceder diplomáticamente. El Congreso de Colombia es la única entidad, institución que tiene autoridad para reformar los límites de nuestra nación. Claro, entonces, respetando el fallo de la Corte Internacional de Justicia, sin irrespetarlo, cumpliendo sus efectos en materia de derechos económicos, respetando eso, el cambio de los límites requiere un tratado aprobado por el Congreso de la República y revisado por la Corte Constitucional. Sí, de todas maneras, doctor Cepeda, cuando se produzcan, digamos, negociaciones bilaterales que son indispensables entre Colombia y Nicaragua para concretar el tratado ordenado con los nuevos límites por la Corte, tiene que ser ratificado por el Congreso. Tiene que ser ratificado por el Congreso y revisado previamente por la Corte Constitucional. Lo que se requerirán otros 80 años. Usted dirá, ya a mí. Sí. Ahora, lo importante es que con estos tres fallos ofrecen claridad sobre cómo quedaron las cosas, totalmente. Y esa claridad permitirá manejar la situación de manera tranquila, pacífica, institucional. Bien. Entonces, doctor Cepeda, todo el asunto con la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de la Haya, quedó concluido hoy. Hoy se cerró todo. ¿Podría Nicaragua demandar otra vez a Colombia? No. ¿Por qué? Porque Colombia denunció el Pacto de Bogotá, que es el tratado que le da jurisdicción y competencia a la Corte Internacional de Justicia en el ámbito interamericano. Entonces ya Nicaragua no puede volver a demandar a Colombia. Esto se cerró, así quedó la cosa. El famoso Pacto de Bogotá del año 48, cuando Jorge Eliezer Gaitán y compañía, que fue el que demandó Colombia, al no reconocer
sobre ese tema ninguna autoridad por parte de la Haya. Exactamente, Colombia denunció ese tratado y esa denuncia surtió efectos. Un año después de la denuncia y entonces ya cerrado. Todo lo que hacia el futuro no se irá a controversias jurídicas, judiciales, muy respetables por supuesto, sino que se irá a la vía diplomática. Y eso es importante porque Colombia en la vía diplomática ejerce sus derechos soberanos y decide cómo avanza. ¿Hasta dónde los Estados Unidos intervinieron apoyando inicialmente a Nicaragua para que ganara el mar que ganó en el fallo que Colombia perdió? ¿Hasta dónde, doctor Cepeda, el gobierno de los Estados Unidos intervino en favor de Nicaragua para que nosotros perdiéramos ese territorio marítimo, los 270.000 kilómetros? Pues hay muchas especulaciones, Yamid. Lo que hay que reafirmar es que la relación entre Colombia y Estados Unidos es una relación de 200 años. Sí, pero sincera y tal. Pero, dicho eso, dicho que es una relación muy sólida, la gran pregunta es ¿por qué Estados Unidos no reconoció la soberanía de Colombia sobre algunos cayos? Porque si se remonta uno, digamos... A la Mosquitia. Ya, sí, exacto, la Mosquitia, nos remontamos siglos, sobre algunas islas Estados Unidos ejercía una actividad económica. Llegó el momento de decir, bueno, fuera Estados Unidos de esas islas, no más. Y vino la pregunta de, ¿esas islas son de Colombia? Y Estados Unidos reconoce que son de Colombia. Y la decisión que tomó Estados Unidos fue decir, reconozco que no son mías. Y plantó ahí. Sí. Plantó ahí, digamos. Sí. Ese es el punto. Ahora, lo que muchísima gente no conoce, doctor Cepeda, es que lo que aparece aquí en el mapa con azul fuerte, es decir, la costa de Nicaragua, la costa, no solamente el mar, sino la costa, era la Mosquitia que pertenecía a Colombia. Exactamente, Yamid. Digamos, la razón por la cual en el Tratado de Esguerra Bárcena se trazó el meridiano 82 fue para decir, la costa Mosquitia es de Nicaragua, pero todo lo que queda del meridiano 82 para el este es de Colombia. Sí. Eso fue muy importante. Luego viene la otra gran pregunta, es ¿cómo quedó Colombia después de 80 años, como usted empezó esta entrevista? ¿Cómo estamos ahorita? Entonces, la situación es así. Toda esta parte ya no está en disputa porque hoy se ganó que Nicaragua no puede meterse en toda esta parte. Esta parte está delimitada por estos tratados, con Panamá acá, con Jamaica acá. Los tratados quedan en firme, sin peligro. Muy importante. Luego... Todos los tratados firmados con Panamá, con Costa Rica, con Guatemala, etc. Con Panamá, con Jamaica, con Haití, con República Dominicana, todo lo que regula esta área. Que son los que han impedido firmar un acuerdo con Nicaragua o cumplir el fallo, digamos. Claro, ahora quedó despejado. Ahora se sabe que ya Colombia tiene asegurado el respeto a estos tratados y tiene esta área. Segundo, quedó claro que Colombia tiene su zona contigua y los raizales pueden navegar tranquilos por acá y protegidos. Y pescar. Y pescar, eso es muy importante. Tercero, quedó claro que Colombia puede con su armada navegar no solo por esta área, sino que puede incluso pasar el meridiano 82 y llegar hasta el mar territorial de Nicaragua. Tenemos libertad de navegación en toda esta área, incluso más allá del meridiano 82. Así se decidió en 2022 bajo el gobierno del presidente Duque. Y esa libertad de navegación comprende hacer interdicción en materia de narcotráfico y ayudar a las personas en el mar, el salvamento. Colombia tiene una responsabilidad internacional porque es la que tiene la mayor capacidad para hacer salvamento. Luego está el tema de la reserva Seaflower, que está acá debajo y que es una reserva muy importante. Nicaragua le pidió a la Corte que obligara a Colombia a revocar todos los decretos y leyes de protección ambiental. Y en el año 2022 la Corte dijo no,
rechazo esa pretensión de Nicaragua. Entonces quedó claro que la reserva Seaflower sigue, que Colombia tiene unos derechos ahí, obviamente eso está bajo la administración también de la UNESCO y habrá también unas vías diplomáticas hacia futuro para manejar ese tema. ¿Qué no puede hacer Colombia? Colombia no puede interrumpir a los pesqueros nicaragüenses cuando estén pescando en estas áreas. No puede interrumpirlos. Ni Nicaragua a nosotros. Nicaragua no puede interrumpirlos en nuestras aguas. No puede interrumpirnos en nuestras aguas. Entonces, claro, la Armada pues ha sido muy respetuosa de las instituciones, seguramente no interrumpirá la actividad de los pesqueros. Y por eso es que Colombia ha manifestado que respeta el derecho, que el camino a seguir es el de las vías institucionales y que si se sigue por ese camino se pueden obtener resultados muy buenos como los que se obtuvieron. Hay una cosa clara y una cosa no tan clara, doctor Cepeda. El asunto claro, el tema jurídico quedó absoluta y totalmente definido por la Corte de La Haya a favor de Colombia. Y el tema jurídico. De acuerdo, cerrado. A favor de Colombia. De acuerdo, cerrado a favor de Colombia. El tema limítrofe no ha quedado todavía definido, porque está rigiendo el fallo de la misma Corte en el que perdimos 70.000 kilómetros. ¿Qué debemos hacer nosotros en adelante para cumplir con ese fallo que es obligatorio? Claro. Lo primero, Yamid, es procurar trabajar unidos, porque en este tema que lleva tantos años, lo que ha prevalecido es señalar quién hizo qué, quién fue culpable de qué. Eso no es bueno para Colombia. Lo que debemos es trabajar unidos en defensa de los más altos intereses de Colombia, no importa la ideología, no importa los antecedentes. Primero, unirnos. Segundo, hay que definir una estrategia de avance hacia el futuro. No iniciar, no dar unos pasos sin una estrategia clara que hay que definir, y esa estrategia hay que construirla sobre lo ganado por Colombia hoy y en el año 2022. Tercero, hay que aceptar y reconocer que hay un fallo y hay que cumplir ese fallo, y para cumplir ese fallo podemos invocar la tesis del tratado. Nicaragua verá si acepta o no que Colombia necesita un tratado. Ahora, doctor Cepeda, finalmente, hay que reconocerle públicamente al doctor Eduardo Valencia, actual agente oficial, representante oficial de Colombia en las negociaciones que hoy terminaron, reconocerle su gestión, porque es un hombre que lleva muchos años vinculado a la misma Corte. Sí, exactamente. El doctor Eduardo Valencia ha formado parte del equipo. Fue un acierto que él continuara cuando se inició este gobierno. Sí. Hizo una labor muy seria. El doctor Carlos Gustavo Arrieta también fue el agente de Colombia en este caso y en el anterior que he mencionado. Y en general también hay que hacer un reconocimiento a la Armada, que ha obrado de manera muy institucional, y a los raizales. Punto final al problema con Nicaragua con respecto a el debate o la política jurídica. Punto final a la polémica jurídica. Queda abierto el tema de los límites. Por la vía diplomática, no por la vía judicial ni por contexto, por la vía diplomática. Esto quedó a la política. Tiene que venir ahora la negociación entre los dos estados. Ese es el camino. Ahora, puede que el gobierno actual de Colombia no quiera, puede que el gobierno de Nicaragua no quiera. Llegará el momento, hay que ver cuándo está maduro eso. Pero lo importante es que si no hay un tratado, gracias al fallo de hoy y del año 2022, del año pasado, los derechos de las partes están claros. Ya se logró claridad sobre los derechos de las partes. Fundamentalmente los nuestros. Los nuestros, exactamente. Porque Nicaragua decía, como yo gané ese mar, Colombia no tiene nada que hacer ahí. Entonces, como yo gané ese mar, Colombia no puede navegar. Como yo gané ese mar, Colombia no puede mantener sus reservas Seaflower. Como yo gané ese mar, los pescadores colombianos no pueden ir a pescar tranquilamente a sus bancos tradicionales en aguas colombianas. Pues no, la Corte dijo, no, claro que Colombia sí tiene esos derechos. Eso fue clarificado el año pasado. Y también quedó claro que no hay condena a Colombia, ninguna condena a Colombia. Pues celebración para el país
Felicitaciones, doctor Cepeda, por la participación suya, tanto en esta gestión como la explicación que nos ha dado. Y a usted, muchas gracias, doctor Manuel José. Gracias, Yamil, por la invitación. Y a ustedes, televidentes, gracias. Y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.